Durante 3 días Dios ha visitado su pueblo. Dios ha visitado su pueblo. Y yo digo, Dios ha visitado su pueblo pensando todo lo que hemos vivido. Hombres y mujeres que no se encuentran nunca, se han visto. ¿Qué misterio hay en este verbo, ver? Una persona es ya todo un misterio. No solamente se han visto, sino también se han acercado, se han hablado, se han escuchado. Del 11 al 13 de septiembre de 2005, en la antigua ciudad de Lyon, Francia, un acontecimiento extraordinario se desarrolla ante los ojos de varios miles de espectadores lioneses. Por iniciativa de la comunidad de San Egidio, comunidad de origen italiana, representantes de 300 representantes de todas las religiones del mundo se reúnen durante 3 días para rezar, escuchar, hablarse, vivir un diálogo sincero y hacer crecer juntos un humanismo capaz de construir la paz entre los pueblos y los individuos. Nosotros, hombres y mujeres de religiones diferentes, estamos convencidos que sin la paz, nuestro mundo acabará siendo inhumano. Hemos oído el grito de todos los que sufren a causa de la guerra y del terrorismo. La vida humana es sagrada. El mundo está cansado de vivir con miedo. Las religiones no quieren la violencia, la guerra, el terrorismo. Lo decimos con fuerza a todos los hombres. Hemos rezado por la paz del mundo en Lyon. Por cela, nous avons prié à Lyon. En nombre de Dios, la paz en la concepción del hombre musulmán viene de su fe. Él cree que Dios es el mismo la paz y nos llama a todos a la paz. Creo que la unidad puede realizarse entre las religiones si estas religiones vuelven a su fuente de origen. Este es el sentido del Islam, el Islam que llama a la fraternidad y ponerse en las manos de Dios. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima ha conocido por primera vez en la historia humana la devastación causada por una bomba atómica. Esta ciudad fue reducida en cenizas. La ville fut réduite en cendres. La guerra es hombres que matan a otros hombres. Por eso nosotros estamos en contra de toda guerra. Como hombres religiosos debemos continuar a oponernos a la guerra. Comme hommes de religion, nous devons continuer à nous opposer à la guerre. Nosotros queremos, cogidos de la mano con todas las religiones, conseguir la paz en el mundo, establecer el paraíso en la tierra, en nuestro mundo. Esto es nuestro objetivo final.
Damos gracias a Dios que nos ha permitido existir. Esta es la primera cosa. Después, le pedimos perdón por nuestras faltas de cada día. Seguidamente, nos perdonamos mutuamente. Con esta actitud es así que podemos establecer la paz en nuestros corazones. Sabemos que Dios ha dado al mundo un instrumento que es magnífico, es la paz. Si no tenemos la paz, no tenemos nada. Por eso es bueno de recordar esta oración, donde deseamos que Dios despliegue la bandera de la paz sobre todos los hombres. ¿Cómo puede haber paz en el mundo si los cristianos no tienen paz entre ellos? Primeramente, es necesario, en tanto que hijos de Dios, realizamos la paz entre nosotros, que nos reconciliemos. Esta es la gran responsabilidad de los cristianos por la paz en el mundo. El mundo puede cambiar, puede ser más humano, más pacífico, más justo. No estamos resignados porque la fe enciende nuestra esperanza, sostiene nuestra debilidad, abraza nuestro corazón. El mundo necesita corazones habitados por la fe. Un mundo más humano no es un mundo sin espiritualidad, sin fe. N'est pas un monde sans spiritualité, sans foi. Esos lazos, esas amistades en la diversidad son un signo, una indicación para nuestro tiempo. Para nosotros que estamos en la red de oración Net for God, que trabajamos por la unidad entre cristianos y la paz del mundo, debemos estar en la escucha del mensaje que nos deja este acontecimiento extraordinario. ¿Cómo es posible que hoy día, hombres y mujeres que todas confesiones cristianas, de todas las religiones del mundo, se reúnan, se movilicen juntos por la paz? ¿Cuál es el secreto de esta paz, de esta llamada? ¿Cuál es el origen de la vocación de la comunidad de San Egidio, organizadora de esta concentración? Andrea Riccardi, fundador y responsable de la comunidad, nos lo cuenta. Yo me acuerdo que era en 1968. En Francia, como en Italia, como en Alemania, como en los Estados Unidos, era el momento de la rebelión de los jóvenes. En este ambiente éramos un grupo de jóvenes de un liceo de Roma, un liceo burgués. Mi padre era presidente de un banco
hemos empezado a vivir este espíritu del 68. Queríamos hacer algo, pero veíamos que la política había una ambigüedad. Cambiar el mundo, la revolución, muy bien. Pero viendo que las relaciones entre las dichas gentes revolucionarias eran de malas relaciones, entonces hemos empezado a reflexionar. Hay que cambiar el hombre. ¿Pero cómo cambiar el hombre? ¿Pero quién puede cambiar el hombre? Comment changer l'homme? Mais qui peut changer l'homme? Et nos yeux sont tombés sur la page de l'Évangile. Caímos sobre la página del Evangelio, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Mateo. Recuerdo el final de capítulo 9. Los milagros de Jesús, Jesús y los pobres. Empezamos a leer el Evangelio. Nos dijimos, ¿a dónde nos lleva este Evangelio? Tenemos que leerlo. Y después, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo responder? Empezamos respondiendo con la oración. Rezos en la calle, la oración así. Es una oración de jóvenes, una oración de salón. De salon, de siège, un peu comme ça. Pero después, ¿dónde nos lleva el Evangelio? Nos lleva hacia los pobres, los barrios de Roma, los barrios de los suburbios, las chabolas. Estos son los comienzos de San Egidio, el Evangelio y la oración y los pobres. Y les pauvres como a mí. En el 68 Roma era un poco una ciudad del tercer mundo. Se conocían familias pobres. Comenzábamos los cursos de alfabetización. Y después de descubrir los pobres de Roma, los vagabundos, las personas mayores, los drogadictos, descubrimos los pobres del mundo. Esta es nuestra historia, desde Roma al mundo entero. Ese es nuestro descubrimiento. Ça, c'est notre découverte. L'Évangile nous a sauvés de l'idéologie. El Evangelio nos ha salvado de la ideología, de la prisión de la ideología, y nos ha dado el gusto del primado del hombre y de la mujer, sobre todo del pobre. Et du pauvre surtout. Pour vivre Saint Vivir San Egidio no es difícil. Hay que ser hermanos, hermanas, hay que orar, hay que amar a los pobres. Daniela Pompei es responsable de los servicios de inmigración en la comunidad de San Egidio. Todos los martes por la tarde ella viene aquí en este lugar para ayudar a las personas en dificultad que acaban de llegar, inmigrantes. Ero liceale, 15-16 anni, diciamo. Hacia los 15 o 16 años yo iba al instituto y en aquella época me había alejado de la iglesia. No iba más a la iglesia. Yo tenía la misma reacción que muchos de los jóvenes de hoy en día. En la escuela conocí personas de la comunidad de San Egidio que me hablaron de los barrios pobres que había en la ciudad, cerca de mi casa. Personas más pobres que yo. A vedere perché questi quartieri era meglio non andare per le... Estos barrios no estaban recomendados para las mujeres porque eran impopulares y difíciles. Yo fui allí y estuve conmovida sobre todo por la relación con los niños más pobres que yo, niños italianos en aquella época. Entonces empecé a ayudar a los más pobres y así conocí poco a poco el Evangelio de otra manera. Al cabo de los años comprendí que el Evangelio me invitaba al servicio de los pobres y que era una manera de servir Jesús en los pobres. Gesù nei poveri. Va bene, facciamo così, allora quindi un pochino di tempo ce l'abbiamo, appena io ho qualche notizia, diciamo positiva, tanto tu ritorni. La cosa essenziale. Lo esencial es de quedarse unida al Evangelio, a la oración. Y si no hay Evangelio, el amor del Evangelio, el amor a la oración es difícil de aguantar tantos años.
Jesús dice, cuando lo hiciste con uno de ellos, mis hermanos más pequeños, es a mí que hiciste. Cuando leo esta parábola del Evangelio de Mateo en capítulo 25, pienso que para nosotros cristianos es una experiencia enorme, que los pobres pueden llegar a ser nuestros maestros. Cuando tienes la luz de la palabra de Dios en vuestra mano, no olvidéis los pobres serán nuestros maestros. Verdaderamente pienso que los pobres son un sacramento. Jesús está en los pobres. Jesús est dans les pauvres. Francisca Zuccari es responsable del servicio de asistencia a los pobres en la comunidad. Aquí, en La Mensa, este restaurante situado en pleno centro de Roma, distribuye 3 veces por semana una comida caliente a más de 1.500 olvidados de la sociedad. A través de la comunidad, yo he conocido el mundo de los pobres y sobre todo lo que el Evangelio tiene que decir al mundo. ¿Cuál es la buena noticia para la persona que sufre? El restaurante existe desde 15 años y la puerta está abierta a todos. Nuestro deseo es que aquel que venga aquí se sienta como en su casa. Tenemos el deseo de hablar con cada uno de ellos, de saber de dónde vienen, cómo se llaman, cuál es su historia, de poder ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Son nuestra familia, es la familia de Dios y ellos son nuestros hermanos. La Mensa es una experiencia con personas muy diferentes. Hay italianos que vienen, hay jóvenes, personas mayores, personas con historias difíciles. Tenemos también muchos extranjeros, más de 100 nacionalidades, y también personas de diferentes religiones, cristianos de diferentes iglesias. O cristiani di chiese diverse. Es la demostración de que es posible vivir entre diferentes nacionalidades cuando nos une el deseo de hablar, de conocerse y de despertarse. Es el diálogo a la base, un diálogo interreligioso, un diálogo ecuménico entre pobres que viven situaciones difíciles. Tra persone povere che vivono una situazione difficile. En Navidad, esta imagen cotidiana de la amistad se transforma en una fiesta magnífica. Hacemos una comida aquí en la Mensa, pero también en la iglesia de Santa María en Trastevere, donde la comunidad de San Egidio reza en Roma. A partir de Santa María en Trastevere a Roma. Lo que es muy importante es de hacer las cosas juntos. Hace falta saber que cada pequeño gesto, si se hace con amor, es grande. Es un tesoro que se multiplica porque es el amor de Dios. Perché questo è l'amore di Dio. Pienso que es eso el sentido de la vida, de mi vida. Ellos me dan la oportunidad de hacer algo por los demás. Es una aventura que dura desde hace muchos años y yo deseo que siga de toda mi vida. Finché potrò vivere. Comenzamos con los pobres. Nuestro trabajo por la paz es un trabajo que ha comenzado con los pobres. La pobreza de la guerra. La guerra es la madre de la pobreza y la pobreza es la madre de la guerra, porque hay un vínculo. Entonces nuestro trabajo por la paz es la paz por todos los lados. Es la paz sobre todo en las situaciones de guerra y de pobreza. Así, solidarios y cooperantes con los pueblos pobres del mundo, forman una red de amigos internacional. Desde los años 80, San Egidio es llamado a ser mediador de paz en numerosos conflictos en todo el mundo.
Es así que en octubre de 1992, un tratado de paz en Mozambique es firmado en Roma, en San Egidio, y pone fin a una guerra civil entre el gobierno del Frelimo, en el poder desde la independencia, y el movimiento de la guerrilla. Este conflicto viejo de 15 años ha provocado 1 millón de muertos, más de 1 millón de refugiados en el extranjero y 4 millones de personas dispersadas en el interior del país, sin contar la ruina de la infraestructura y de la economía del país. Notre pari au Mozambique, c'était faire travailler pour la paix. Nuestro desafío en Mozambique fue de hacer trabajar para la paz. Y hemos descubierto que hombres, mujeres, jóvenes, personas que rezan podían hacer la paz. Hemos hecho aquí en San Egidio encuentros por la paz durante 2 años y medio. Discusiones entre países. Había la Francia, Estados Unidos, Italia, las Naciones Unidas. Habían delegaciones de ambos bandos, el gobierno y la guerrilla. Se negoció como negociaciones internacionales. Comme des négociations internationales. Estaban un poco desesperados. Habían comenzado a comprender que la guerra no les aportaba la paz entre ellos. Ganamos la confianza, discutimos durante horas, hablamos con unos y con otros. Nuestra única arma para conseguir la paz no eran los dólares, sino la palabra. A cada cual su método. À chacun son méthode. Ser unidos como cristianos por la paz es muy importante. Le patriarche de Constantinople Athenagoras disait: El viejo patriarca de Constantinopla, Athenagoras, decía: iglesias hermanas, pueblos hermanos. ¿Cuántos espíritus de demonios, de odio, de violencia, de guerra han pasado a través de las grietas, las divisiones de los cristianos? Ser unidos y rezar por la paz es importante, puesto que nuestra fuerza de cristianos es también decir que podemos creer en la paz, mismo en periodo de guerra. Cuando una comunidad celebra una Eucaristía durante la guerra, es la victoria de la paz. Y cuando rezamos por la paz, creemos en la paz. Yo me hago un poco de publicidad. He escrito un pequeño libro que se llama La paz preventiva. Es decir, los cristianos tienen la paz antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Avant la guerre, dans la guerre et après la guerre. El 27 de octubre de 1986, por primera vez en la historia, un papa, Juan Pablo II, invita en Asís, sobre la colina de San Francisco, los responsables de las diferentes religiones. Era su idea, y era verdaderamente una idea muy personal. El cardenal Echegaray tuvo una función importante en la organización de Asís. Es verdad, testigo privilegiado, cierto. Es una gracia de Dios. Pienso que fue un día verdaderamente histórico, es decir, único. Primero en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Que el Papa Juan Pablo II se ha atrevido a invitar como simple hermano entre los hermanos, no como un papa. Y todo su comportamiento en Asís demostró que él no estaba encima de los otros, sino que era uno entre los demás responsables de religiones. También lo que más me conmovió en este día, puesto que estábamos allí para rezar, fue que era un día muy nublado. Por la mañana llovía y al final de la mañana vimos en el cielo de Asís un magnífico arco iris. Y este arco iris nos ha recordado a todos los que estamos allí el primer arco iris de la Biblia, el que apareció sobre el arca de Noé.
le premier arc-en-ciel, celui dont parle la Bible. Y todos nos sentimos descendientes de Noé, es decir, todos los descendientes de aquellos que habían establecido con Dios una alianza. Descendants de Noé, c'est-à-dire tous des descendants de ceux avec qui Dieu avait établi une Y allí, católicos o no, cristianos o no, venidos de todos los horizontes de la humanidad, del mundo entero, nos sentimos verdaderamente de la misma familia, la familia del mismo Dios. Venus de tous les horizons de l'humanité, du monde entier, nous sentis vraiment de la même famille, la famille du même Dieu. Et depuis, le pape a lancé le mot. Desde entonces, el Papa ha lanzado la palabra, la expresión, el espíritu de Asís, es decir, lo que se vivió este día en Asís, pues bien, no lo olvidemos jamás. Entonces, el espíritu de Asís es simplemente que no olvidamos que sin la oración jamás llegaremos a la paz. Y más aún, en el espíritu de Asís hay también la palabra, no hay solamente el espíritu de Dios, hay también el pobre, hay Francisco, su hermana Clara, el espíritu de Asís, es demostrar que el fondo se debe vivir como Francisco, San Francisco ha vivido el Evangelio, de la manera la más radical, la más simple y la más profunda posible. Radicale, si l'on peut dire, la plus simple et la plus profonde possible. Puis-je donner un témoignage personnel? Puedo darles un testimonio personal. Yo comprendí que tenía que orar por personas por las cuales no había orado. Y yo pensaba tener un corazón católico, es decir, universal, y me he dado cuenta que no era verdad y que tenía que cambiar, sin duda ninguna enseguida. Para este mes, les proponemos de orar por la comunidad de San Egidio. Les proponemos que juntos oremos para que Dios nos dé este espíritu de Asís, este espíritu a la apertura de los demás, para amar los pobres y trabajar por la paz allí en donde vivimos. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, es a mí que lo hicisteis.